saberlo, que practicarlo, que llevarlo a cabo. Y cuando ellos se enteran de que el mundo gentil está aceptando el evangelio del reino, porque ellos sufrieron una serias y grandes preocupaciones. ¿Cómo van a vivir esta gente este evangelio? ¿Cómo van a actuar de acuerdo a este evangelio? Recuerde que la iglesia primitiva nunca se concibió como iglesia. La cristiandad del primer siglo, de los primeros años del primer siglo, se concibió meramente como una comunidad de fieles judíos que declaraban que Jesucristo era el Mesías y que por lo tanto la responsabilidad que ellos tenían era entrar a las sinagogas para decirle a los judíos que ya se había cumplido la profecía del Mesías. Por eso usted ve en las historias de la iglesia primitiva que no es que los cristianos primitivos les encantaba fastidiar y dañar los cultos religiosos judíos, como alguna gente piensa y dice, oye, pero si no los querían, ¿por qué se meten allí? ¿Por qué iban allí? No, porque es que ellos entendían que su gran deber, su gran responsabilidad era decirle a los judíos, señores, ya llegó el Mesías, al que ustedes esperan, al que ustedes anhelan, ya llegó. Y desde luego, pues, como esa era la visión inicial de la iglesia primitiva, que de repente diga, mira, los judíos no nos aceptan, pero fíjate, nos están aceptando los gentiles, esto es sospechoso. O sea, estas no son las reglas con las que nosotros íbamos a trabajar. Esto no era como que nos habían llamado para que todo Israel creyese, y después que todo Israel creyese, entonces Israel haría que la gentilidad creyera. Pero ¿cómo es posible que los judíos no crean y ahora los gentiles estén creyendo? Oiga, nosotros hacemos una lectura liviana, ¿verdad?, de la Escritura y hasta pasamos por alto ese tipo de inquietud y de preocupación. Pero en el caso de la iglesia primitiva tuvo que habérsele formado un santo revolú. O sea, es como aquí por muchos meses estuvo viniendo un santero a la iglesia, y él vino porque él quería ver cómo era la vida de la iglesia, cómo se manejaba la iglesia cristiana, y él vino y me pidió permiso. Me dijo, pastor, esta es mi religión, esto es lo que yo practico, pero yo quisiera poderme sentar por ahí en alguna esquinita y ver cómo es que ustedes se desarrollan dentro de su experiencia religiosa. Yo le dije, véngase aquí al frente, véngase acá. Y él me dijo, no, yo prefiero pasar desapercibido, y me siento por allí. Y estuvo viniendo por un montón de veces, y había gente dentro de la iglesia que le preocupaba, ¿verdad? Que estará amajando este santero ahí. Creaba unos temores y unas preocupaciones increíbles. Sin embargo, yo estaba contento con el santero, porque de hecho, cuando él no venía, él hacía algo más digno que muchos miembros de la iglesia, que no vienen, punto. Pero él me llamaba por teléfono, pastor, yo quiero que usted me excuse que hoy no voy a poder estar. Y yo decía, ojalá y todos los que están aquí fueran como él. O sea, él se excusaba y se ocupaba, y si yo no le podía contestar, mire, me llamaba 3 y 4 veces al celular dándome mensajes. Hoy no puedo ir, pastor, al culto, no puedo ir. Y de hecho, lo hermoso de la experiencia es que un día me dijo, le aseguro que un día de esto sabrá de que baraté el altar. Wow. Seguro que un día de esto lo sabrá, que voy a desbaratar el altar. Bueno, pues gloria a Dios. O sea, pero fíjese que no es muy fácil. Yo viví la experiencia en Los Ángeles, California. Yo estaba predicando en una iglesia muy cerca del templo de la Bey. Y decir el templo de la Bey, pues, ¿quién es LaVey? Pero si yo le hablo del templo de Satanás, de John LaVey, entonces ya la gente reprende, ¿no? Se reprende al diablo. De hecho, fue gracioso porque yo fui con unos
ministros de Puerto Rico para allá y yo fui a retratar el templo de la Bey, pues yo soy historiador, a mí me encanta eso de fotografiar y de tener datos, y los hermanos me dijeron, no, aquí no nos bajamos, y pues yo me voy a bajar, yo tengo que tomar la foto, y dice, no, pero vengan, no, nosotros nos quedamos aquí. Y ellos se quedaron dentro del carro reprendiendo y protegiendo para que yo pudiera tomar la foto sin ningún problema. Pero por la noche, cuando estábamos predicando en la iglesia, apareció un grupo enormísimo de satanistas. Y obviamente yo me percato de la situación porque yo veo a unos sugieres afuera fajados con ellos, porque ellos querían entrar y los sugieres no les querían dejar entrar porque tienen fama de que rompen los cultos. Y desde luego, pues yo veo aquel escenario, es una puerta así como esta, y estoy viendo que ellos quieren entrar. Ellos tienen unas velas negras, las mujeres están vestidas con unas ropas de goma pegada al cuerpo, y los hombres también. O sea, simulando como si estuvieran desnudos, pero con esa ropa pegada al cuerpo. Y cuando yo veo ese forcejeo, que ellos quieren entrar y no los quieren dejar entrar, pues entonces yo empiezo a decirle, dejen que entren, permítanle entrar. Claro, el pastor me dice, es que no permita que entren, dígale a ellos que no. Entonces ellos empezaron a entrar, y entraron con sus velones encendidos, pero entonces había una hermanita al frente que trabajaba para el correo, y yo le pedí que ella, por favor, fuera la traductora. Y ella, obviamente, pues, es una hermana mexicana y habla muy bien el inglés, y yo la agarré, sube conmigo. Y ellos se sentaron todos al frente, pero la iglesia estaba aterrorizada, y yo no sé por qué, porque hemos dicho que donde está el Señor, el diablo tiene que salir corriendo. O sea, no es posible eso. Bueno, pues ellos se sentaron y yo cambié el sermón para que ellos recibieran algo de la palabra del Señor, apagaron los velones, y al ratito se levantaron para irse, pero por primera vez habían entrado a un culto religioso y no habían destruido la experiencia del culto, que era a lo que estaban ellos acostumbrados a hacer y a realizar. O sea, son cosas que para la iglesia les son chocantes. Pues a la iglesia primitiva le tenía que haber sido bien chocante. Pastor, ni recibieron rechazo tampoco. No, es que no. Entonces, a la iglesia primitiva le tenía que haber sido bien chocante. Pero ¿cómo es esto? Si se supone que esto sea para los judíos y ahora los gentiles están entrando. Bueno, Lucas tiene que escribir ese elemento de la provisión divina, ¿no? Porque a fin de cuentas la iglesia quedó en manos de la gentilidad. Después del siglo IV, los hermanos judíos ya prácticamente habían dejado de existir en el control y en la dirección de la vida de la iglesia. La iglesia era de hombres totalmente gentiles, y gloria a Dios porque hubo un hombre en el primer siglo que se tomó el tiempo de hacer un trabajo exhaustivo, de hacer un trabajo histórico y poner la historia de Jesús al servicio de la gentilidad. Así que este evangelio de Lucas es un evangelio donde el que lo escribe con mucho cuidado, lo escribe con mucho esmero. De hecho, cuando uno lee el verso 1 del capítulo 1, dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Verso 2. Sin embargo, mira cómo dice, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Así que la tesis de que Lucas investigó con los testigos primarios es muy válida, porque él mismo lo está diciendo. Dice, mira, es información que yo recibí de los primeros. Dice, habiendo muchos intentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Busca el verso 2, el verso 3, por favor. 3. Me ha parecido también a mí